competencias que tenemos que tener hoy día es describir cuál es el mecanismo de transmisión y cuál es el cuadro clínico que se transmite en la rabia. No sé si me lo puedes cerrar la puerta, Sergio. Gracias. Describir cuál es el mecanismo de transmisión y cuál es el cuadro clínico que se establece en la rabia. Conocer qué procedimientos se realizan en el laboratorio para un diagnóstico. Interpretar los laboratorios y los casos clínicos. ¿Ok? Partamos de un concepto general. El virus de la rabia ya es un virus de la familia ARN, es un virus tipo ARN. Para su replicación requiere nada más alcanzar a la maquinaria de proteínas, que es el ribosoma. ¿Ok? Hay varios tipos. El más común es el lisavirus tipo 1, que es el que más frecuentemente ataca a mamíferos domésticos o a mamíferos salvajes y en el peor de los casos a los humanos. ¿Dónde sería el reservorio del virus en esos animales infectados? En la saliva o en las secreciones. Ahí está el reservorio, ahí está el virus. ¿Y cuál es la vía de contagio? Fíjense que principalmente la vía de contagio es los cortes de la piel o el contacto con secreción de salival. Viene un animal infectado, muerde a la persona y entra en contacto con el tejido hemático o entra en contacto con mucosas, ese virus ingresa dentro del paciente. Y si hay muchos factores de riesgo, el paciente establece el cuadro de rabia. ¿Ok? Es una enfermedad definitivamente silenciosa y eso es por lo cual el diagnóstico debe ser lo más rápido y temprano posible, porque una vez se pasa el punto neurológico, no hay vuelta atrás para el paciente, inevitablemente muere. Por eso se conoce como un virus altamente letal. ¿Saben qué es letal? Sí, que puede producir la muerte. Que en gran porcentaje produce la muerte de una persona. ¿Sí? Es decir, es tan exagerada la letalidad del virus que una vez que la persona está con el cuadro neurológico va a morir sí o sí. Es como su sentencia de muerte, no hay otra. Ha habido unos raros casos en los cuales se ha remitido el cuadro, pero la mayoría de personas una vez llega al punto neurológico va a morir. O sea, es sentencia de muerte, es un virus letal. Fíjense, el reservorio, son estos animales infectados, ya sea domesticados, salvajes, que lo tienen en las secreciones salivales. Esa puerta de salida es esas secreciones salivales. El método de transmisión es directo. La fuente es la saliva y la puerta de entrada generalmente es la piel y las mucosas de la persona. Y nosotros somos los huéspedes. ¿Ok? Este cuadro es un cuadro que resume toda la cronología de la rabia. Y fíjense que la rabia va a tener cuatro periodos importantes. El periodo de incubación, el periodo prodrómico, el periodo o el síndrome neurológico agudo, el periodo de coma y convulsiones y por último la muerte. ¿Sí? Como nosotros sabemos, el periodo de incubación es ese periodo donde no hay sintomatología. El virus está replicando dentro del paciente, pero el paciente ni se da cuenta. ¿Ok? Generalmente es asintomática. Ahora fíjense que el tiempo de incubación varía grandemente. Puede ir desde un mes hasta 3 meses, hasta incluso más de 3 meses. ¿De qué creen que depende? ¿Dónde es la mordida? De la mordida. ¿Y eso cómo afectaría el periodo de incubación? Mientras más cerca está el cerebro, más rápido es el avance de anal. El virus, una vez ingresa por la vía de entrada, se establece en un lugar muy estratégico, ¿sí? Que son las uniones neuromusculares. Estas uniones neuromusculares no se olviden que están dadas por el botón terminal sináptico de una neurona y la fibra muscular. O sea, cuando el virus ingresa generalmente por las mordeduras de animales, los virus ingresan a este sector, invaden toda la fibra muscular y de ahí van a ir a un lugar específico. Se dice que el virus de la rabia es neurótropo. ¿A qué se refiere? Le encanta infectar a las células nerviosas. Su sitio, su blanco, son las neuronas. Entonces, una vez el paciente es mordido, generalmente en esas grandes áreas musculares, es fácil contacto con la placa neuromuscular. Estos virus ingresan por el terminal sináptico y sufren un proceso de transporte retrógrado. Ya no se olviden que las neuronas tienen un sistema de transporte anterógrado y un sistema de transporte retrógrado, que está mediado por dineínas y quinesinas, no histología. Pero, fíjense que su sitio principal
del virus de la rabia es a nivel del tronco encefálico. Quiere llegar hasta ahí. No importa de dónde esté, no importa si te infectó a través del sector de la mano, de la pierna, de la punta del dedo del pie, pero el sitio final donde él quiere llegar es a nivel del tronco encefálico. Entonces el periodo de incubación va a variar grandemente dependiendo de la zona donde muerda. ¿Por qué? Porque si yo aquí tengo cerebro y aquí tengo toda la médula espinal y aquí están todos los nervios, no es lo mismo que a mí me muerda en la pierna que a mí me muerda en la cara. La diferencia o la distancia que hay desde estos dos puntos hasta el tronco encefálico es diferente, ¿no? Y nosotros sabemos, o se sabe teóricamente, que el virus avanza 20 milímetros por día. Entonces, si el recorrido es largo, va a tardar meses en pasar el tiempo de incubación. Si el recorrido es corto, por ejemplo, me muerde acá el perro infectado, el tiempo de incubación va a ser corto por la cercanía con el tronco encefálico. Entonces, el periodo de incubación va a depender ampliamente de qué zona es donde yo reciba la lesión, ¿sí? Esa parte espero que se haya entendido. Entonces, fíjense que este periodo de incubación es asintomático. Como es incubación, no hay sintomatología. El virus está primero ascendiendo y se está replicando. Fíjense que en ese momento, si nosotros hacemos un estudio serológico, no vamos a pillar nada, ¿sí? No hay nada. El estado inmunológico del paciente es negativo, es decir, en ese momento todavía no hay ningún anticuerpo creado, entonces no se puede establecer ningún diagnóstico serológico. Pasa el periodo de incubación, empieza a ascender el virus, empieza a llegar a zonas más superiores, empieza un periodo prodrómico. Como ustedes saben el término prodrómico, ¿saben qué significa? O sea, que son síntomas inespecíficos. Síntomas generales. Síntomas inespecíficos, ¿sí? Inespecíficos. Me pueden llegar a pensar en cualquier enfermedad, ¿ya? Fíjense que esos síntomas aparecen parecidos a una gripe. Tiene dolor, tiene parestesias. Lo más característico de este periodo prodrómico es las parestesias a nivel de la herida cicatrizada. Es decir, al paciente le mordió en la pierna hace 2 meses. Esa herida ya sanó, ya cicatrizó, pero durante ese periodo prodrómico el paciente siente como que todavía le hormiguea. ¿Qué es una parestesia? Esa sensación de hormigueo. Cuando una vez se le ha dormido el brazo y siente un hormigueo, esa misma sensación siente el paciente en la herida que ya está cicatrizada. No tendría por qué ser así, ¿no? Pero es lo más característico, o lo que más nos puede dar indicios de este paciente, que tiene una parestesia a nivel de la herida cicatrizada, porque lo demás es muy inespecífico. Tiene síntomas parecidos a la gripe, cefalia, fiebre, todo lo que ustedes quieran, pero no me diagnostica clínicamente rabia. ¿Ok? Fíjense que el estado vírico, si yo quiero hacer una determinación del material genético del virus, fíjense que todavía es bajo. Sí se puede encontrar en ciertas partes del sistema nervioso. Y el estado inmunológico, negativo. Es decir, hasta ese periodo todavía yo no puedo hacer ningún diagnóstico serológico. Una vez alcanza el tronco encefálico, ¿ya? Fíjense que inicia el periodo de síndrome neurológico agudo, que dura, está entre los 2 a 7 días de que se inicia o finaliza el periodo prodrómico. Fíjense que aquí ya es el punto irreversible de la enfermedad. Una vez el paciente inicia con síntomas neurológicos, lo único que hace el médico generalmente es medidas de sostén o de apoyo, porque no se puede revertir este punto. El paciente va a presentar ansiedad, va a presentar confusión, va a presentar delirio. Todos estos síntomas están mostrando signos de daño encefálico. Probablemente, ¿por qué? Porque el virus está afectando, ya llegó al cerebro, ya está acá, y está haciendo estragos en toda la masa encefálica. Entonces el paciente presenta signos encefálicos: ansiedad, malestar, letargia, hidrofobia. La hidrofobia y la fotofobia se podría decir que son los 2 signos característicos de un paciente con rabia en una etapa neurológica. ¿Saben qué es hidrofobia? Temor al agua. Ahora, lo que ocurre acá es que este virus afecta a la inervación de todos los músculos de la deglución. Entonces el paciente hace degluciones ineficientes, entonces sintiera como se atraganta. Por eso que con todos los síntomas neurológicos asociados es como una aversión al agua, como que quiere tomar agua pero no puede, los músculos no se contraen eficientemente, entonces el paciente siente que se ahoga y hay una fobia a ese agua. ¿Me dejo entender? Pero no es que le tenga miedo al agua, sino es que esa sensación de ahogamiento le traumatiza al paciente y eso es lo que le da miedo. No el agua, la sensación de ahogo, porque esos músculos, al estar dañados por el virus, la inervación, no hacen una deglución eficaz, ¿sí? El agua se atasca aquí arriba y el paciente siente como un atragantamiento. Entonces lo más característico es esta hidrofobia. Puede haber progresivamente parálisis muscular,
alteraciones del ritmo respiratorio. Lo más grave de un paciente con rabia es que cuando llega al tronco encefálico, ustedes saben que en el tronco encefálico tenemos un montón de núcleos autónomos, el núcleo de la respiración, el de la presión arterial, el vasomotor, todos los núcleos autónomos que son de funciones vitales básicas como la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la respiración, están ubicados en este centro, en el bulbo raquídeo. Entonces, si hay afectación del bulbo raquídeo, evidentemente, lógicamente, va a haber afectación del patrón respiratorio del paciente, del patrón de frecuencia cardíaca, del patrón de presión arterial. Entonces, en el peor de los casos, el paciente cesa su función respiratoria, cesa su función cardíaca y por último llega a la muerte del paciente. Entonces, es algo grave, ¿ok? En este periodo neurológico agudo, y aquí, ojo, el título del virus, es decir, la cantidad de virus que hay en ese sitio es alto, elevado. Y ya hay anticuerpos detectables en el suero del paciente. Ahora, aquí hay un dato importante. Si ustedes se acuerdan, cuando nosotros queremos hacer diagnóstico de alguna enfermedad viral, o pedimos el PCR, que es para diagnosticar o detectar el material genético del virus directamente a él, o pedimos un estudio serológico de anticuerpos. En este caso, si ustedes ven, en el periodo de incubación y prodrómico no podríamos solicitar ninguno de los dos. Uno, porque el virus está muy internalizado en el sistema nervioso. Y dos, porque todavía no hay anticuerpos. Pero una vez inicia el periodo neurológico, nosotros podríamos solicitar tanto PCR como un estudio serológico. Pero depende del estadio del día del paciente. Es casi la misma lógica que hemos visto en dengue, que hemos visto en gripe. Si el paciente una vez inicia los primeros síntomas neurológicos, contamos ese como el día 0. Y a partir de ahí contamos los días. Nos dice la teoría que a partir del 7º día o de la semana, los anticuerpos ya son detectables en sangre. Entonces, posterior al inicio del primer síntoma neurológico, que sería el día 0, neurológico, a partir de ahí, 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, 6 días, 7 días, a partir de aquí aparecen los anticuerpos. Entonces, un estudio serológico solamente podría realizar al paciente posterior a la semana del inicio de la etapa neurológica. Previa a la etapa neurológica, a los 7 días de la etapa neurológica, no voy a detectar ningún anticuerpo. ¿Ok? Ahora, yo puedo utilizar en este periodo PCR. Sí, puedo hacer un diagnóstico de PCR. Ahorita vamos a tocar cómo. Ya, pero lo que quiero que me entiendan, el periodo neurológico agudo, previo a esa semana, generalmente se utiliza el diagnóstico de PCR y posterior a esa semana podemos utilizar el diagnóstico serológico, ¿ok? Pero ya con la clínica me va avisando que ya. Ahora, como les decía, este periodo neurológico agudo va a evolucionar a una etapa de coma o convulsiones. ¿Por qué? Porque hay afectación de todo el sistema nervioso, principalmente el central. Va a haber paro cardiorrespiratorio, paro cardíaco, va a haber hipotensión, hipoventilación. Todos estos tres son debido a que hay afectación de los núcleos autónomos, el núcleo de la respiración, de la frecuencia, de la presión arterial. Entonces, todas las funciones cardíacas autónomas, funciones vitales autónomas, se van o se pierden debido a la afectación neurológica. Puede haber infecciones secundarias. En esta etapa, el estado del virus sigue siendo elevado, pero fíjense que los anticuerpos ya desaparecen. ¿Ok? No puedo hacer tampoco un diagnóstico serológico. Por último, inevitablemente, el paciente entra en una parada cardiorrespiratoria con falla multiorgánica y fallece. Inevitablemente. ¿Sí? No podemos hacer nada. Ahora, algo de la por así decirlo, de la fisiopatología del virus, es que una vez ingresa por cualquier lugar que sea, asciende. Llega a la masa encefálica, produce todo el estrago y después desciende nuevamente. Hace 2 caminos. Empieza a descender nuevamente. Ahora, en su descenso, ustedes saben que nosotros tenemos una vía ascendente y descendente a nivel nervioso. En la vía descendente, no se olviden que ahí salen todos los pares craneales, emergen todos los pares craneales. Entonces, evidentemente, va a ir en sentido de los pares craneales. Y uno de esos pares craneales se encarga de inervar las glándulas salivares, glándula parótida, la sublingual, la submaxilar. Entonces, una vez afecta al cerebro, se va hacia sentido descendente. Entonces, mediante esos pares craneales, llega a la parótida, llega a la glándula submaxilar, llega a la glándula sublingual. Entonces, el paciente
En esa etapa ya tiene toda la carga viral a nivel de las glándulas salivales. Entonces el paciente se encuentra en un estado de cialorrea. ¿Saben qué es cialorrea? Producción excesiva de Es una producción excesiva de saliva. ¿Sí? Y eso es un mecanismo normal para completar la cadena del virus. El virus lo que quiere es reproducirse y que esta persona esté lista para contagiar a otra persona. Más bien nosotros no mordemos a otras personas, si no estaríamos, el método de contagio sería entre nosotros, ¿no? Pero en el caso de los animales es así. Inicia en un punto, sube la masa encefálica y desciende a las glándulas salivales. Ah, o sea, entonces nosotros no lo podemos como que transmitir, digamos, o sea, si digamos que tal la Si persona le escupe. eso, o por un beso, ya que hay transmisión de saliva, digamos. Si la persona, si yo tengo rabia y estoy en la etapa de cialorrea y yo agarro y mordo aquí a Miguel, O lo lo voy a beso. contagiar. Ah, Eso es inevitable, ¿sí? Pero más bien nosotros no tendemos a morder. No, ¿Sí? el contagio. Más bien. El saliva, el cambio de pero, saliva. En el ajá, beso, en el beso, digamos. digamos. A eso. Se refieren a un beso. Sí. Depende, tiene que tener contacto con mucosa directa. Puede ser, depende. Si hay una lesión que facilite la entrada del virus, puede haber un contacto de beso. ¿Sí? Ah, ya. Buen beso. Ya. Este cuadrito es otro cuadrito importante. Pruebas, para diagnosticar a un paciente podemos utilizar las pruebas in vivo o las pruebas post-mortem. ¿Ok? ¿Qué pasó? ¿Por qué están hablando atrás? Ya. Las pruebas que nosotros hacemos en vivo generalmente son las técnicas de detección del virus, la inmunofluorescencia directa, el examen histopatológico. Y las pruebas post-mortem generalmente hacemos un estudio histopatológico de la masa encefálica o del cerebelo de tallo encefálico en humanos. Fíjense, se lo resumo en esto. Generalmente cuando el paciente ya está en ese periodo neurológico, se puede hacer dos cosas. Se puede utilizar líquido cefalorraquídeo y hacer un estudio de PCR. Puede dar positivo. Se puede utilizar una pequeña biopsia, nos dice el libro, de la región de la nuca. De acá sacamos un pequeño pedazo de piel, ¿ya? Y eso mandamos al estudio histopatológico y se puede detectar con inmunofluorescencia directa o tal vez con estudio histopatológico, aunque más que todo es la inmunofluorescencia directa. Ahora no se olvide, pruebas ante-mortem, antes de que el paciente se muera, es detección de PCR en líquido cefalorraquídeo o biopsia de nuca para la detección de antígenos mediante inmunofluorescencia directa. Esos dos estudios antes de que el paciente se muera. ¿Me dejo entender? Sí. ¿Por qué le sacamos un pedazo de nuca? ¿Para qué? ¿Por qué creen ustedes? Vamos con la misma lógica. En un tejido de piel, ¿qué hay? Especialmente en la nuca. Vamos a pillar folículos pilosos y vamos a apoyar glándulas. ¿Ya? ¿Estas glándulas tienen inervación, sí o no? Sí. Entonces, lo mismo que les decía, si el virus ataca al encefálico, empieza a descender hacia todos los puntos. Todo uno de los puntos viene hasta acá. Entonces, nosotros sacamos un pedacito de biopsia de piel y lo mandamos a un estudio de inmunofluorescencia directa y en ese periodo podemos hacer la detección del virus, diagnosticado antes de que el paciente se muera. Pero si el paciente ya falleció y queremos realmente confirmar que ese fallecimiento fue debido a la rabia, hacemos los estudios post-mortem. Generalmente, dos. Si sospechamos del animal sospechoso, podemos utilizar una biopsia cerebral del animal sospechoso para estudio histopatológico, o podemos utilizar una biopsia de la persona fallecida a nivel del cerebelo o del tronco encefálico y lo mandamos a estudio histopatológico. El estudio histopatológico lo que me va a decir es la presencia de cuerpos de Negri. Estos cuerpos de Negri son patognomónicos. ¿Saben qué es el término patognomónico? O sea, que son propios de la enfermedad, signos propios de la enfermedad. ¿El qué es patognomónico, Luis? Matías. Es exclusivo, es el sello de la enfermedad. Ya no hay en ninguna otra enfermedad más que en esa. Eso es patognomónico. Cuando ustedes escuchan un signo patognomónico, se refiere a un signo que es de una enfermedad sí o sí exclusiva. Entonces, lo patognomónico acá de un estudio post-mortem en un paciente con rabia son los cuerpos de Negri, ¿ya? Son condensaciones citoplasmáticas tipo necrosis que se almacenan en las células y se puede observar. ¿Ok? Esto de acá, una célula nerviosa y un cuerpo de Negri. Aquí vemos una célula nerviosa
y el cuerpo de negro, ¿sí? Pero eso es un estudio histopatológico post-mortem. Para un estudio de biopsia de nuca, fíjense que nosotros hacemos la inmunofluorescencia directa. Esto es un estudio ante-mortem, antes de que el paciente se muera. O le hacemos estudio de PCR en líquido cefalorraquídeo, o le hacemos ambos, la biopsia de nuca y el estudio de líquido cefalorraquídeo. Y en la biopsia de nuca, observamos la presencia, o reportan la presencia de lisavirus en la inmunofluorescencia directa. ¿Ok? Esos serían los estudios antes de que el paciente fallezca. Acá hay un esquema resumido de la fisiopatología del virus. El paciente es inoculado con el virus se replica en el músculo y accede a la placa neuromuscular, asciende por la vía colinérgica y se propaga hacia zonas superiores. Llega a las zonas superiores, se empieza a replicar en los núcleos de la médula espinal, de los ganglios, asciende al tronco encefálico y después se distribuye en sentido anterior. Resumen, hay dos formas de rabia. Bueno, el Harrison dice dos formas de rabia y el Farreras dice tres formas de rabia, pero casi son lo mismo. Está la rabia encefalítica, que es la más común, es la que presenta todos los síntomas que hemos visto: la ansiedad, la hidrofobia, la fotofobia, el letargo, las convulsiones. Todo eso es característico de la rabia encefalítica. Pero hay una forma un poco extraña, que es el 20% de las personas afectadas, que es la rabia paralítica. Este tipo de rabia no se presenta con el síndrome neurológico agudo, no se presenta ni con la fotofobia ni con las convulsiones, se presenta con parálisis ascendente. O sea, puede ser una confusión, digamos, pero hay una forma de presentación de la rabia que es en forma de parálisis. Es decir, el paciente no va a presentar nada de lo que hemos hablado, simplemente parálisis que asciende. ¿Con qué se puede confundir? ¿Qué enfermedades conocen ustedes que producen una parálisis ascendente? ¿Ah? ¿Cómo? Puede ser una ELA, pero la ascendente no es tanto ascendente. El síndrome de Guillain-Barré, ¿sí? ¿Han escuchado el síndrome de Guillain-Barré? Si no lo han escuchado, búsquenlo, ¿ya? Ese síndrome de Guillain-Barré es una parálisis ascendente. El paciente empieza a sentir una parálisis en los miembros inferiores, parálisis de los miembros superiores y por último se deprime los músculos respiratorios, el paciente deja de respirar y se muere, ¿ya? Puede presentarse de esa forma también la rabia, en un 20% de pacientes una forma paralítica. Ahora el Farreras dice que hay una tercera forma que es una mezcla de la encefalítica y de la paralítica, pero con tal de que sepan que hay encefalítica y paralítica, perfectamente bien, ¿ok? Pausa. Cuando lo más importante de la rabia que hemos hablado hasta acá, para su diagnóstico, ¿cuál de los tres pilares de diagnóstico es el más importante acá? La epidemiología. ¿La clínica, epidemiología o el laboratorio? ¿Pero por qué? La epidemiología. ¿Qué dicen ustedes? La epidemiología. A ver, levanten la mano los que dicen la clínica. Levanten la mano los que dicen la epidemiología. Levanten la mano los que dicen el laboratorio. ¿Y los que no tienen pensamientos? Evidentemente, en esta enfermedad específica, el que comanda es la epidemiología. ¿Sí? ¿Por qué? Pero vayamos a explicar por qué. La clínica no nos puede dar un diagnóstico porque fíjense que los primeros 3 meses no hay nada y directamente cuando aparecen los síntomas es cuando el paciente se va a morir. Entonces, la clínica no me va a ayudar a salvar al paciente. El laboratorio, fíjense que lo mismo, los primeros 3 meses de incubación hasta el periodo prodrómico no hay ni anticuerpos ni antígenos detectables. No voy a hacer diagnóstico. ¿Cuál es entonces lo más importante? La epidemiología. Paciente mordido con un animal sospechoso, sea un gato, sea un perro, sea un animal salvaje, un murciélago. Esos pacientes, esa epidemiología a mí me alerta, ¿sí? Y yo tengo que al paciente ayudarle a un tratamiento. Ahí fíjense que hay 2-3 tipos de profilaxis. No hay un tratamiento para la rabia, eso que quede bien en claro. El paciente que se infecta de rabia no se va a curar de la rabia, pero hay profilaxis. ¿Qué es la profilaxis? La prevención para evitar todos estos síntomas. Tenemos la profilaxis preexposición. Esta profilaxis preexposición nosotros utilizamos vacunas, porque sí hay vacuna para la rabia, en pacientes que tengan alto riesgo, principalmente los pacientes de riesgo ocupacional. ¿Quiénes serían esos pacientes de riesgo ocupacional? Veterinarios, Veterinarios, ¿quiénes más?
granjeros. Los pacientes, los zoólogos, los que trabajan en zoológico, pacientes del área rural, ya donde hay muchos animales salvajes, todos esos son grupos de riesgo. A esos pacientes, generalmente a los veterinarios y a los zoólogos, se les debe administrar dosis de vacuna sin siquiera que se haya expuesto a un factor de riesgo. Es una profilaxis pre-exposición. Se le da una dosis el día 0, el 7 y el día 28 y unos refuerzos cada 90 días posteriores. Esos pacientes que ni siquiera han tenido contacto, pero por su riesgo ocupacional, se les debe administrar, sí o sí. ¿Ok? Ahora, lo más importante para nosotros es la profilaxis post-exposición. Viene el paciente refiriendo una mordedura con un animal sospechoso. Yo tengo que pensar que en el peor de los casos ese animal tiene rabia. Tengo que utilizar una profilaxis post-exposición. Esta profilaxis post-exposición va a distinguirse según categorías. Ya ahí se lo quiero anotar acá, porque no está en la diapositiva. ¿Ya? Hay una clasificación de 3 categorías para determinar cuál es el factor de riesgo. Estas categorías me van a ayudar a determinar 2 cosas. ¿Qué tipo de esquema de tratamiento le voy a dar al paciente? No se olviden que el esquema de tratamiento puede ser o reducido o puede ser el clásico con el suero antirrábico. Entonces yo tengo que determinar cuál le voy a dar al paciente. La categoría 1 hace referencia a los pacientes que han tenido una exposición inofensiva, por ejemplo, lamidas, sin contacto con mordeduras, es decir, contacto con un animal infectado, pero el animal infectado no ha atacado en ningún momento al paciente. El paciente puede haberlo acariciado, le puede haber lamido la mano, pero la mano sin heridas, obviamente. Entonces es una categoría 1. A este tipo de pacientes, si hay riesgo, yo le puedo dar un esquema reducido, ¿sí? No es grave. Pacientes de la categoría 2, pacientes que han tenido un contacto con un ataque de un animal con mordeduras leves, ligeras, que no han tenido contacto con mucosas ni con zonas de riesgo. ¿Cuáles son las zonas de riesgo? No. ¿Cuáles son las zonas de riesgo de un paciente? La cara, el pulpejo de las manos. Si un paciente ha recibido, escúcheme bien porque esto va a entrar en su práctica, si un paciente ha recibido una mordedura en los pulpejos de las manos, en la cara, directamente es una categoría 3, sí, directamente. Pero si el paciente ha tenido una mordedura leve en cualquier otra parte del cuerpo, es una categoría 2. ¿Ya cuál es la diferencia entre la categoría 2 y la categoría 3? La categoría 2 utiliza el esquema clásico, el esquema reducido, perdón. Pero la categoría 3 utiliza el esquema clásico más el suero antirrábico. ¿Dónde está mi marcador? ¿Esquema qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Esquema qué? ¿Qué dijo? No me concentré. Esto que le quede bien en claro porque puede ser una pregunta, ¿ok? Pacientes con exposición categoría tipo 1, tipo 2, un esquema reducido. Pacientes con exposición categoría 3, que es la peor de todas. Me mordió en la cara, me mordió en las manos, me mordió en múltiples zonas del cuerpo, tengo unas heridas bastante profundas. Todo eso consideramos categoría 3. Ya ese paciente, sin dudarlo, esquema clásico más un suero antirrábico, ¿ya? Ahora, ustedes se preguntarán cuál es el esquema clásico. De hecho, aquí hay un flujograma, ¿sí? Viene una persona agredida. Nosotros hacemos la valoración epidemiológica y clínica del paciente. Preguntamos cosas importantes como la especie, las circunstancias, si se conoce o no se conoce el estado vacunacional del animal. El animal está vacunado o no. ¿Cuál es la gravedad de la herida y la localización? ¿Cuál es la situación epidemiológica del área? Todo eso se considera para poder escoger un esquema y categorizar, ¿ya? Si el animal no es posible ponerlo bajo observación, tenemos que directamente iniciar con el tratamiento. Si es una categoría, por ejemplo, 1 o 2, ¿ya? Y es un animal que se puede tener bajo observación, al animal se lo tiene bajo observación 10 días. Si en esos 10 días el animal presenta alguna sintomatología de la rabia, pues el paciente directamente inicia con el esquema clásico más su suero antirrábico, sí o sí.
¿ok? Pero si el animal no presenta ninguno, entonces se puede hacer un tratamiento reducido y en el mejor de los casos se corta el tratamiento a la mitad, porque no requiere, el paciente es un animal, el animal es un animal sano, ¿no? Ahora, es un animal sospechoso, se inicia tratamiento. Es un animal que se murió, se le hace las pruebas, si las pruebas dan positivas, se hace el tratamiento con el clásico más el suero antirrábico. Es decir, no hay un tratamiento estrictamente adecuado. El tratamiento es sumamente variable dependiendo de muchos factores. Pero lo que yo les podría decir que se acuerden sí o sí es saber identificar el riesgo de las heridas, ¿ya? Con que ustedes identifiquen qué categoría de heridas tiene el paciente, con eso pueden fácilmente establecer un tratamiento, ¿okay? Si es categoría 1, categoría 2, categoría 3. ¿Me dejo entender? Ahora, aquí vemos el esquema de tratamiento, que no es un tratamiento por si acaso, es una vacuna. No se olviden que toda vacuna prepara el sistema inmunitario, ¿ok? Esta es la única enfermedad, de hecho la única enfermedad que yo le puedo dar al paciente vacuna después de que ya se haya infectado, porque tarda en subir. Entonces, mientras tarda en subir, el paciente ya genera anticuerpos y puede limitar la enfermedad. Pero es la única. Otras enfermedades yo no puedo hacer eso. O sea, si a su compañera le contagian de otra enfermedad y le pongo la vacuna ese mismo rato, ya no va a hacer efecto. No sirve. Y igual se pone la vacuna en caso de que la mordedura sea muy cerca del sistema nervioso, como por ejemplo el cuello, la cara. Sí. Sí o sí, siempre. Sí o sí, por más que haya sido acá, sí o sí se tiene que agregar la vacuna, pero en estos casos de categoría 3 se debe agregar el suero antirrábico, sí o sí, ¿ok? Ahora, estas vacunas, fíjense que tienen un esquema clásico. ¿Cuántas dosis son del esquema clásico? ¿Qué dicen los demás? ¿Fuerte? Son 14 dosis más 2 de refuerzo, ¿ok? Y el esquema reducido consiste en 7 dosis más 3 de refuerzo, ¿ok? Se colocan, fíjense, cada día, primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto y séptimo día, y después se coloca, en el caso del reducido, al 10º, al 20º y al 30º día, ¿ok? Ahora, en caso de tratamiento con esquema clásico, fíjense que todos los días, los 14 días, y posterior a esos 14 días, al 10º día del 14 día y al 30º, perdón, ¿ok? Un poco chipante. Pero con tal que ustedes sepan que se utiliza en el clásico 14 más 2 de refuerzo y en el reducido 7 más 3 de refuerzo, perfectamente válida. Ahora, ¿qué hora tenemos? 10:44. Ahora, este esquema de tratamiento es de una vacuna que se sacó de los ratones, o también de las, si mal no me acuerdo, era de las cabras, ya ese dato no me acuerdo, pero los ratones sí sé que se sacó. Por ende, es una vacuna de hace años, pero años, tiene ya más de 30 años la vacuna contra la rabia. Y esta vacuna tiene varios efectos adversos, ¿sí? Uno de ellos son las polineuropatías. Podría llegar a producir un síndrome de Guillain-Barré en el paciente con solo la vacuna. Entonces, actualmente, pero esto es un dato extra, para su examen solo acuérdense de 14 más 2, 7 más 3, clásico y reducido. Pero actualmente hay otro esquema de tratamiento que se denomina el esquema de Essen. Son otro tipo de vacunas que no son estas, son derivados de cultivos celulares, y ahí solo tenemos 5 dosis. 5 dosis que se aplica al paciente el día 0, el día 7, el día 14, el día 28. Y ya está. Con eso tenemos el esquema completo de un paciente post-exposición. Sí, pero este esquema, para que me entiendan, este esquema se utiliza en todo lado menos en Bolivia, porque en Bolivia no tenemos esa vacuna. Pero deberíamos tenerla, ¿no? Pero para que ustedes sepan que hay otro esquema en otros países que es mucho más efectivo, menos dosis y menos reacciones adversas. Estas vacunas no producen esas reacciones adversas, pero no tenemos. Nosotros todavía utilizamos las vacunas antiguas que tienen mucho riesgo de reacciones adversas, ¿ok? Pero esto es como dato extra, el esquema de Essen, 5 dosis y ya. Ahora, en el caso de... aquí era lo que les decía, obtiene de los ratones, del cerebro de los ratones la vacuna, pero esa es la más antigua, ¿no? Ahora, en el caso de una categoría 3, nosotros debemos añadir un suero antirrábico. Los sueros son pequeñas soluciones que ya tienen anticuerpos contra el virus de la rabia, es decir, como que si le hubiéramos ayudado rápidamente al proceso al paciente de crear anticuerpos. Entonces yo utilizo estos sueros antirrábicos
solamente cuando hay un riesgo de categoría 3. No lo voy a utilizar en categoría 1 o categoría 2. ¿Cómo se utiliza? Hay dos tipos de sueros antirrábicos, el suero homólogo y el suero heterólogo. Para que me entiendan, el suero heterólogo es un suero obtenido de otra especie, especialmente de los equinos, de los caballos. ¿Ya? Es obviamente no útil, pero no es tan compatible o no es propiamente de un ser humano. En cambio, el suero homólogo es un suero obtenido de un ser humano. ¿Ok? ¿Me dejo entender? Por eso se llama homólogo, de uno mismo. En cambio, heterólogo, de una especie totalmente distinta. ¿Para qué me sirve saber esto? Porque si yo, donde estoy trabajando, por ejemplo, solo hay suero heterólogo, tengo que saber que la dosis es 40 unidades por kilogramo. ¿Sí? Ejercicio simple. Si el paciente pesa 70 kilogramos y yo solo tengo suero heterólogo, ¿cuántas unidades tengo que administrar? ¿Ok? 2.800 unidades. Ahora, esa es la lógica básica. Ahora, si yo tengo solo suero homólogo, es más fácil. 20 por 40, ¿cuánto es? 800. 800 unidades del suero homólogo o 2.800 del suero heterólogo. Pero eso depende. ¿Ah? 70 por 20, no, 100 por 20. 1.400. Ya. Entonces, ese cálculo ustedes lo tienen que hacer rápido, ¿sí? Pero fácil, el homólogo 20 unidades por kilo de peso y el heterólogo 40 unidades por kilo de peso. Ahora, ¿cómo se aplica o cómo se administra el suero? La mitad, digamos, yo tengo 2.800 unidades, la mitad de ese suero se aplica directamente en el sitio de lesión. Si le ha mordido acá y la herida está abierta, agarro la mitad del suero antirrábico y coloco la mitad en la lesión. Dentro de la lesión, ¿me dejo entender? Y la otra mitad va vía intramuscular. ¿Ok? ¿Se entendió? Una mitad va en la herida donde le ha mordido al paciente y la otra mitad va intramuscular. ¿Sí? Ahora, en el caso de todas las vacunas del esquema clásico reducido, van aquí en los deltoides. ¿Okay? Sí o sí, se prefiere más los deltoides que la zona glútea. ¿Ya? Pero para el suero antirrábico, la mitad en la herida y la otra mitad intramuscular, ya sea nalga o deltoides, no importa. ¿Ok? ¿Se entendió hasta ahí? No he escuchado de la panza, la verdad. No. No sabía decirlo. Ya. Entonces, solo para que me entiendan, lo más importante acá es diagnóstico epidemiológico. ¿Ya? Claro. ¿Alguien me ayuda leyendo el caso clínico? Hombre de 35 años, residente en una zona rural de Bolivia, fue mordido por un perro callejero que presentaba signos de agresividad. El paciente no buscó atención médica inmediata tras la mordedura, que ocurrió hace aproximadamente 45 días. En la región se han reportado varios casos de rabia canina en los últimos meses, lo que aumenta el riesgo de transmisión. Clínica. 30 días después de la mordedura, el paciente comenzó con síntomas iniciales como fiebre, malestar general, cefalea. En la siguiente semana desarrolló hidrofobia, espasmos al intentar tragar, cialorrea y ansiedad severa. A medida que avanza la enfermedad, presentó convulsiones y signos de encefalitis, como confusión y desorientación. Finalmente, el paciente entró en un estado de coma antes de fallecer. Laboratorio muestra de la muestra tomada, tejido cerebral post-mortem, líquido cefalorraquídeo y dice la inmunofluorescencia directa. Se identificaron cuerpos de Negri en las neuronas del tejido cerebral. En el PCR se detectó material genético del virus de la rabia en eso. Ya. ¿Cuáles serían los datos clínicos, Diego? ¿Qué más? Ya, entonces ya saben cuáles son los datos clínicos, ¿no? ¿Cuáles son los datos epidemiológicos, Maleidy? Mordedura por un perro callejero que no buscó atención
¿Solo eso? Ahora Yelen. ¿Ya qué más? Vive en zona rural y su área epidemiológica reporta casos de rabia. Es decir, es un hombre de 35 años, es residente en una zona rural, eso es importante. En zona rural hay menos campañas de vacunación para la rabia y por ende más riesgo de que los animales estén infectados. En su área se reporta rabia, entonces todo eso es epidemiología del paciente, ¿ya? Ahora, el laboratorio, fíjense que aquí nos reporta que se tomó 2 laboratorios, ¿ya? La inmunofluorescencia, aunque aquí hay un error, pero solo para que ustedes lo sepan. En inmunofluorescencia directa no se identifican cuerpos de negro, ¿ya? Se identifica el virus. Eso estaría un poquito a corregir, ¿no? Realmente lo que identifica los cuerpos de Negri son los estudios histopatológicos, ¿ya? Inmunofluorescencia directa es un estudio diferente. Se marca con antígenos fluorescentes y se ve eso en el microscopio de campo oscuro, pero no se identifican los cuerpos de Negri ahí, ¿ya? O sea, un dato erróneo. Pero el PCR, fíjense que dio positivo para material genético en el líquido cefalorraquídeo. Entonces, del laboratorio, ¿qué podríamos decir? Que pillamos y de cuerpos de Negri en un estudio histopatológico probablemente y material genético en el LCR. Diagnóstico. Diagnóstico de rabia. Este paciente atravesó todas las etapas. Atravesó el periodo prodrómico, atravesó el síndrome neurológico y por último entró en el estado de coma y falleció. Todas las etapas de rabia la pasó. ¿Okay? Ahora, pregunta para Álvaro. ¿Cuánto tiempo pasó desde la mordedura hasta el inicio de los síntomas? 30 días. Excelente. Darío, ¿qué síntoma característico desarrolla el paciente relacionado con la rabia? Ok. Elías, ¿qué tipo de prueba se utilizó para confirmar la presencia del virus en el tejido cerebral? Excelente. Sergio, ¿cuál es uno de los principales signos clínicos que indican encefalitis? Excelente. ¿Qué tipo de muestra se utiliza para PCR, Elda? Ok. ¿Qué complicación final tuvo el paciente debido a la rabia, Luis? ¿Coma? Una parada cardiorrespiratoria más seguro. ¿Cuál es el pronóstico general para pacientes que desarrollan la rabia una vez que aparecen los síntomas? Norma. Pronóstico reservado con alta letalidad. Exactamente, tiene un pronóstico reservado. No sabemos qué va a ser del paciente, pero sí sabemos que es altamente letal. ¿Sí? ¿Se entendió esa parte? Entonces, lo más importante de acá es evitar que el paciente llegue a un periodo neurológico agudo. Si ustedes alguna vez les muerden o si ustedes tienen pacientes, tienen que enseñarles que apenas un animal les muerda, lo primero que se hace, ¿qué es? Lavar la herida con agua y jabón abundante. Posteriormente se acude al centro de salud más cercano y se hace todo el estudio, toda la valoración epidemiológica y clínica para saber si le doy un esquema, no le doy esquema, le doy el completo. Todo eso se tiene que hacer. Nunca se debe dejar una mordedura por un animal desconocido a la intemperie. Ya yo me acuerdo que una vez me mordí de niño un animal en la pierna, pero me llevaron igual a la posta, no me acuerdo que me colocaron vacuna, no me acuerdo, era muy niño cuando me pasó, pero era por molestar a un perro, ¿ya? Tampoco molesta al perro. Quizá no corresponda, pero ¿cuánto dura una vacuna, digamos, un animal propio de la casa de Por ejemplo, en las campañas de vacunación, de hecho, hay una campaña de vacunación masiva a nivel Santa Cruz. En las campañas de vacunación nos orientan que cada 6 meses un animal se puede vacunar contra la rabia. Sí, pero como en nuestro país es medio precario, lo hacemos cada 1 año. Pero cada 6 meses el animal ya debería estar con una vacuna. ¿Sí? Entonces, eso, chicos. ¿Quién me puede leer el caso 2? A ver, Natalia, fuerte. Caso clínico: varón de 25 años, obeso de 1,90 m, sano, mientras transitaba encontró un mordido en la pierna derecha por varios perros callejeros en San Miguel. Recibe la primera atención en un centro de salud, recibiendo la primera dosis de vacuna antirrábica y suero antitetánico. No recibe las restantes programadas. 12 días después comienza con cefalea intensa y COVID, que se ve con paracetamol. 2 días después
Bien. A ver, pregunta para razonar. Si están ustedes en el hospital y viene un paciente de emergencia y les dice que estaba en moto y le mordió unos 5 perros de Samaipata callejeros, ¿qué tipo de esquema de tratamiento darían al paciente? El idioma clásico. ¿Y por qué? Clásico más suero antirrábico. A ver, quiero escuchar primero a Yelen. Ya, ¿qué dice Luis? ¿No le das nada? ¿Qué le das? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué dice Josué? ¿Cómo? Bien. Si viene un paciente que te dice está en moto y le mordieron 5 perros de Samaipata desconocidos, llega al hospital, ¿qué tipo de tratamiento le darías? ¿Ninguno? ¿Esquema clásico? ¿Qué dice? ¿Cómo? Dice que lo mordió en la pierna derecha. ¿Qué dice Verónica? A ver, quiero escuchar a Verónica. Esquema reducido. ¿Qué dice Álvaro? Esquema, ¿Cuál? El segundo. ¿El segundo cuál es ese? esquema reducido. El reducido, el que está ahí. El que está en la pizarra. Ya. A ver, primero valoremos la clínica del paciente. Las heridas no son en un sitio tan grave. No podría considerarse una categoría 3. ¿Ya? Porque ha sido en la pierna derecha. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. No es pero ahora analicemos el factor epidemiológico. ¿Son perros conocidos? ¿Se puede hacer observación? ¿Sabemos el estado vacunacional? Todo eso da negativo. Entonces, para evitar cualquier complicación del paciente, utilizaríamos el esquema completo más su suero antirrábico. Pero si solo nos guiáramos bajo el estudio de la herida, si el animal es observable, tiene un estado vacunacional conocido, podríamos usar el reducido. Sí, pero en este caso la epidemiología nos dice que no sabemos, hay que esperar lo peor, porque eran desconocidos y no los vamos a ver más, ¿ok? ¿Cómo? Callejeros, ya está, digamos, no sabemos la epidemiología del animal. Entonces estaría el tratamiento completo. Ahora, este paciente pasó por los dos periodos, el neurológico y el prodrómico. ¿Cuáles son los signos que aparecieron en el estado prodrómico, Gabriela? ¿Eso es del estadio prodrómico? ¿Qué dicen del estado neurológico? ¿Qué tuvo en el estado neurológico Douglas? ¿Cómo? Más fuerte, más fuerte. Fotofobia, desorientación, parálisis, afasia. Ya. Ahí vemos los síntomas prodrómicos y los síntomas neurológicos. Si ustedes se dan cuenta, este caso clínico, fíjense que tiene una forma paralítica mezclada con una forma encefalítica, ¿sí? Aquí vemos que empieza a haber tetraparesia. ¿Saben qué es la tetraparesia? Debilidad de los 4 miembros. Ya no tienen fuerza para mover ninguno de los 4 miembros. Entonces se asocia más o se parece más a una forma paralítica. ¿Okay? Datos clínicos, datos epidemiológicos y el tratamiento que se le da. Vacunación. Obviamente la limpieza, la vacunación con el esquema clásico más el suero antirrábico. Antisuero. ¿Ya? Ok. ¿Cómo podría haberse evitado el deceso del paciente? Que hubiera seguido el esquema. Porque creo Que termine su esquema. El caso clínico refiere que no terminó el esquema. Sí o sí tenemos que asegurar. De hecho, si viene un paciente con sospecha de clínica, o sea, con factores de rabia, tenemos que asegurarnos de que el paciente termine todo su esquema, ya sea el reducido o el clásico. Lo tiene que terminar. ¿Ok? Ok, vayamos con un glosario. ¿Qué es hidrofobia, Sergio? O sea, es eso. podríamos decir temor al agua, pero es correctamente lo que dice la incapacidad de deglutir, ¿sí? Y eso le provoca una asfixia. ¿La cialorrea qué es, Darling? Producción excesiva de saliva, bien. ¿Qué es la parestesia, Josué?
¿Sensación de calor o frío? No. Ignacio, ¿qué es la parestesia? Sensación de hormigueos. ¿Ya? ¿Qué es la disartría, Elías? Hay varios términos ahí neurológicos. Disartría, afasia también habló. ¿Qué es disartría? Dificultad para articular palabras. ¿Sí? Ustedes hablan normal, pero el paciente no va a poder articular una palabra completa. Eso es disartría. Afasia. ¿Qué es afasia? ¿Qué es afasia? Gaby, veo. ¿Qué es afasia, Gaby? No tiene expresiones faciales, afasia. ¿Ya? Hay otros tipos de afasia. Por si acaso no me confundí el término afasia. También se habla de la afasia. Uy, se me olvidó el término. No le voy a decir porque se me olvidó. ¿Ya? El antisuero rábico es ese suero que nosotros utilizamos, que es derivado de homólogo o heterólogo. Y la vacuna, ya sabemos cuál. Ya, había dos tipos de afasia, digamos, se habla a la incapacidad, digamos, de generar expresiones, pero también se hace referencia a esa incapacidad de comprender hay dos tipos de afasia, esto me estoy acordando ahorita. Hay pacientes, exacto, afasia de Werding y afasia de Broca, exacto, gracias. Hay dos tipos de afasia. Uno, el paciente te escucha, entiende todo lo que tú dices, pero él no puede hablar, no puede comunicarse. En la otra, el paciente puede hablar, pero no entiende nada de lo que tú dices. ¿Sí? Son dos tipos de afasia. Entonces el paciente está mal en todo sentido. Ahora son las... Tenemos media hora, tenemos que esperar a la doctora que venga, sí o sí. ¿Qué hacemos? ¿Ya? Les pasé la lista por si acaso. ¿Ya acabamos? Eran dos. Ahora esperen. ¿Ya acabamos? De pollo, asombrando a zorros y demás fauna salvaje, pero haciéndoles muy felices. ¿Por qué? Porque contenían una vacuna contra el virus más letal afrontado por los humanos. Desde la década de 1930 combatíamos una epidemia de rabia entre la fauna salvaje europea y queríamos terminar con el virus de una vez por todas. La rabia recibe su nombre por Lisa, el espíritu de la ira ciega de la Grecia antigua, y lleva persiguiéndonos durante al menos 4.000 años. Puede convertir a los animales en bestias curiosas y a los humanos en zombies que le temen al agua. Pero lo que convierte a Lisa en fascinante no es solo lo bizarra y mortal que es su infección, sino lo increíblemente buena que es para saltarse nuestras defensas. Los virus son algo entre materia viva y muerta. Únicamente instrucciones genéticas que necesitan células vivas para multiplicarse. El Lisa virus es simple, incluso para ser un virus. Solo tiene 5 genes, es decir, instrucciones para 5 proteínas con las que resuelve problemas complejos. Infectar a un mamífero, evitar su sistema inmune, viajar al cerebro, copiarse a sí mismo e infectar nuevos huéspedes. Veamos lo que pasa cuando nos infecta. Todo comienza con una mordedura, probablemente de un perro con millones de virus en la saliva que se introducen profundamente en el tejido. Su objetivo son nuestras células nerviosas. Las neuronas son cables electroquímicos vivos que transfieren señales por el cuerpo y pueden medir hasta 1,5 metros. Su maquinaria celular está en un extremo y en el otro está un terminal con el que hablan entre sí mediante el intercambio de sustancias químicas que expresan información. Es probable que Lisa ciegue los receptores básicos para este proceso y penetre en las incautas células nerviosas. Dentro, el virus ha de resolver un gran problema. Necesita llegar a la maquinaria celular para conquistarla y fabricar más virus. Pero las neuronas son muy largas y la maquinaria puede estar muy lejos. Sin embargo, tiene una solución a mano. Las células disponen de microtúbulos con los que expanden su interior y adquieren integridad estructural. Además, los microtúbulos proporcionan las rutas de un sistema de entrega especializado. Los motores de Dinida, unos motores de verdad que usan energía y entregan paquetes. Formados por 50 proteínas distintas, 10 veces más que el virus, parecen un pequeño par de zapatos. Con una de sus 5 proteínas, Lisa secuestra este fabuloso sistema y le ordena dirigirse al núcleo. ¿Y qué hace el sistema inmunitario para evitarlo?
Desgraciadamente, casi nada. Normalmente cuando un virus ataca, las células civiles son cruciales para activar el sistema inmunitario. Al darse cuenta de que las han infectado, liberan cientos de miles de proteínas de una familia especial, los interferones que, interfieren con el virus. Simplificando mucho, digamos que los interferones alertan al sistema inmunitario para que fabrique armas antivirus. Aunque hacen mucho más, avisan a las células civiles para que cierren sus fábricas de proteínas un rato y así los virus no puedan duplicarse bien. Y además les piden que se hagan súper transparentes, algo muy importante sin lo que las células inmunitarias no podrían ver que en las civiles se esconden virus y que están infectadas. Para ello, el cuerpo crea escaparates del interior, las denominadas moléculas NHC de clase 1. Las células producen constantemente para sobrevivir y dejan que las inmunitarias vean lo que pasa en su interior mediante muestras aleatorias de sus productos que colocan en estos diminutos escaparates. El interferón pide a las células que pongan muchos más escaparates y se vuelvan súper transparentes. Así, la célula infectada que está forzada a fabricar partes del virus y muestra esas partes en sus escaparates, recibe la orden de matarse a sí misma y con ella a todos los virus atrapados dentro. Es uno de los métodos más potentes para librarse de una infección vírica. Desgraciadamente, Lisa bloquea la fabricación de interferón de las neuronas y se mantiene básicamente invisible para el sistema inmunitario. Al contrario que muchos otros virus, al replicarse, no matan a su anfitrión, algo que también dispararía los sistemas de alarma. Por el contrario, salta subrepticiamente de neurona en neurona y lentamente recorre el camino hasta el cerebro. Esta fase puede tardar entre semanas y meses, incluso a veces años, y depende de otras cosas, como de dónde ha sido el mordisco y de cuántos virus entraron en los músculos. Lisa es un monstruo paciente hasta que llega a su objetivo, el tronco encefálico. Cuando el sistema inmunitario por fin se da cuenta de que algo no está bien y reacciona, envía algunos de los antivirales más potentes a las células T asesinas que buscan y matan las células infectadas y esquilman al enemigo. En otras infecciones virales, este punto puede cambiar las tornas, pero en la rabia las células T corren al patíbulo. La simple Lisa, con sus 5 proteínas, juega una carta reversa del 1 y utiliza contra el sistema inmunitario su propia ingenuidad. El sistema nervioso central es muy frágil, por eso el sistema inmunitario debe ser muy cuidadoso, ya que algunas células inmunitarias descontroladas en el cerebro podrían matarnos rápidamente. De ahí que no tengan libertad para entrar, han de ser invitadas al sistema nervioso y además es posible echarlas. Para protegerse, las neuronas pueden ordenar a las T que se autodestruyan cuando crean que su respuesta es exagerada. Y Lisa ha descubierto un modo de hacer que las infectadas expresen esa orden. Y así, cuando las potentes células defensoras llegan, reciben la orden de suicidarse. Y los virus penetran en el tronco cerebral. Llegados a este punto, la persona infectada muere irremediablemente. ¿Cómo mata a Lisa? Una de las cosas más irritantes del Lisa virus es que aún no sabemos exactamente cómo y por qué muere la persona infectada. La idea normal es que los virus dañan por su rápida multiplicación y matan a las células anfitrionas cuando ya tienen bastantes copias, lo que desencadena una reacción inmune masiva que también hace mucho daño. Pero aquí no parece suceder esto. El tejido cerebral de los pacientes con rabia muestra unos daños mínimos, en ocasiones inexistentes. En lugar de asesinar todo lo que tiene a la vista, ahora se cree que Lisa causa estragos porque interfiere en la comunicación neuronal en el cerebro hasta tal punto que ya no puede volver a funcionar. Algo que lleva a síntomas como confusión, agresividad y parálisis. En este punto, el virus empieza a marcharse. Siguiendo su ruta por las neuronas, se va del cerebro y se dirige a las glándulas salivares. Es remarcable que después de viajar en una dirección, el virus haga un cambio de sentido. Tras décadas de estudio, seguimos sin saber cómo funciona. Lisa termina por saturar la saliva, preparada para que el iracundo mamífero muerda a otro y se repita el ciclo. Algo parecido al comienzo de un brote zombie. Afortunadamente no se conocen casos de humanos mordiendo a otros y contagiando la rabia así. En este punto, el final se acerca. El sujeto desarrolla encefalitis rápidamente, una inflamación del cerebro con muchos síntomas neurológicos desagradables, de letargo a parálisis. Primero lentamente y después de repente falla un órgano tras otro hasta quedar en coma. No
se conoce ninguna terapia eficaz. Prácticamente nadie ha sobrevivido nunca a Lisa después de iniciarse los síntomas. Es por mucho el virus más mortal que se conoce. Salvo que en realidad hay algo que puede salvarnos: una vacuna. La rabia fue una de las primeras enfermedades para las que se desarrolló una vacuna. Como todas las vacunas, prepara el sistema inmunitario para un ataque futuro, para tener listo un gran número de armas adecuadas. Los horribles trucos de la sencilla Lisa no funcionan una vez vacunados. La vacuna es especial por otro motivo. Como Lisa es tan lenta durante las primeras semanas, se puede suministrar tras haber quedado expuesto. Por eso nos podemos vacunar después de que nos muerdan. Es algo súper importante si tenemos contacto con un animal salvaje enfermo, digamos un murciélago, porque a menudo ni siquiera notamos unos dientes tan diminutos. La rabia es un monstruo, uno que ha seguido a nuestra especie durante miles de años y que aterraba a nuestros ancestros con razón. Sigue matando unas 60.000 personas al año, casi la mitad niños. Estamos muy lejos de erradicar este monstruo. Acecha en las sombras, en bosques y animales de todo tipo, listo para volver en mayor número si en alguna ocasión nos olvidamos de mantenerlo a raya o si la tendencia de sospechar de las vacunas continúa. Esperemos que algún día la humanidad aniquile a este monstruo para que sea igual que la mayoría del resto de monstruos, un fruto de nuestra imaginación. Esa era la idea, chicos. ¿Quién era Lisa? Pues es el virus de la rabia. Pertenece al género Lisa. No, por eso debe ser, ¿no? Sí, doctor. ¿O por qué? Según refieren, doctora, que tiene esa etimología de la diosa griega de la ira, por los síntomas que produce en un paciente. La diosa griega era mala. De la ira, dicen. Todo como los pacientes. De la ira. Ajá. Y es el virus de la rabia. ¿Han entendido? Sí. ¿A dónde afecta el virus? Al tronco cerebral. Sistema nervioso. Si es una enfermedad que se puede curar. Se puede. Se puede prevenir. Periodo de incubación antes de que llegue el virus al cerebro. Ahí se puede curar. Y en este caso, el tratamiento y la prevención llega a ser lo mismo, ¿no es cierto? Sí, doctora. Isaías. Sí, doctora. Isaías, ya lo estoy. Es lo mismo, ¿por qué? En este caso, para los pacientes, es la misma vacuna. O en el caso de riesgo, con el más el suero. O sea, en otras enfermedades, tratamiento es cuando el paciente está enfermo. Prevención o vacuna es cuando el paciente no está enfermo. Es para prevenir que se enferme, ¿no es cierto? En cambio, aquí se llama tratamiento y prevención al mismo tiempo, porque no se sabe si va a ser rabia. Si es rabia, estamos haciendo tratamiento porque estamos inyectando virus, que es lo que se inyecta en las vacunas. Si es tratamiento. Si es prevención, igual estamos inyectando virus, pero de repente no hay el virus. Entonces se evita de que se produzca la enfermedad. ¿No? Por eso se dice que cuando el perro no muere, entonces se suspende la vacunación. Pero también para que no hay virus de la rabia, para que inyectar vacuna. Porque la vacuna, ¿qué inyectamos? Virus inactivo, virus activo, no, pero es virus. ¿No? En toda vacuna lo que se inyecta es el virus, cualquier virus. ¿Qué pasa en personas inmunodeprimidas? Pacientes SIDA, por ejemplo, ¿se puede vacunar libremente? No. ¿Por qué? Puede causar la enfermedad, ¿no? Hay el riesgo de que cause la enfermedad mediante la vacuna en pacientes inmunodeprimidos. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué o no? ¿Por qué?
hay defensas. En cambio, en un inmunocompetente, si nos inyectan vacuna, tenemos defensas que nos pueden defender contra el virus, aunque sea atenuado. Pero si es un paciente inmunodeprimido, no tiene defensas. Si le estamos inyectando virus, aunque sea atenuado, hay el riesgo de que se enferme más bien. ¿No es cierto? ¿Se entiende o no se entiende? Sí, entiendo. Ya, voy a llamar lista ya. Llegué tarde para